noches, bienvenidos El Salvador. Como todas las noches, es un placer volvernos a reencontrar. Esto se llama 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. Bienvenidos, señores. Luego de haber disfrutado unas merecidas vacaciones, esta noche, ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales, estaremos en estudio conociendo cuál es la plataforma electoral, la propuesta del candidato del partido FMLN. Nos referimos al doctor Vicente Cotto para buscar la alcaldía de Santa Tecla. ¿Cómo valora hasta este momento el trabajo que ha hecho el edil del partido Arena? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la proyección? ¿Qué es lo que cambiaría? Vamos a conversar esta noche, en segundos, por supuesto, con nuestro invitado. Queremos plantearle la pregunta que esta noche, acompáñeme, hemos planteado en las redes sociales, que dice así: ¿cree que los actuales candidatos a una diputación o alcaldía tienen las características idóneas para hacer una buena gestión en el cargo? Un 11% dice que sí, un 89% que no. Estamos hablando en una forma genérica. 287 votos, señores, sin haber iniciado la entrevista 8 en punto. Con tu esfuerzo, con tu ingenio, con tu fe, puedes hacer grande a El Salvador. El primer segmento de la entrevista 8 en punto, como todas las noches, es gracias a la fina cortesía del Banco Agrícola. Señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y con el mayor de los gustos le damos la bienvenida al doctor Vicente Cotto. Usted lo conoce como el director de la Dirección Nacional de Medicamentos y hoy por hoy candidato para la alcaldía de Santa Tecla por el partido FMLN. Doctor, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sergio. Siempre es un gusto platicar contigo y esta noche pues en un tema que me parece importante de escuchar, un tema que a mí me ha cambiado la vida en estas últimas semanas, pero es un desafío que es interesante, así es que aquí estamos disponibles. Ok, quisiera arrancar antes de presentar el tradicional collage de noticias que acostumbramos en la noche de esta entrevista 8 en punto, hacerle la pregunta de rigor. Luego de una gestión muy importante en la Dirección Nacional de Medicamentos que lleva al doctor Vicente Cotto a tomar la decisión de meterse no en política, porque todos los que en alguna medida podemos analizar X temas, estamos analizando políticamente, política partidaria. ¿Qué lo lleva a Vicente Cotto a tomar esta decisión? Bueno, es un desafío. Yo soy una persona que estoy acostumbrado a enfrentar estos desafíos. Tengo 5 años de estar trabajando en el municipio de Santa Tecla y he visto cómo, sobre todo en los últimos 2 años, el municipio se está enfermando, Sergio. Y eso, francamente, a mí me preocupa y me parece que a muchos de los tecleños con los cuales he conversado también les preocupa. Ese análisis no es un análisis a la ligera, es producto de una evaluación seria, sistemática, que nos ha llevado a la conclusión de que de seguir este rumbo, Santa Tecla se va a enfermar mucho más. Y por eso es que acepté este desafío y con gusto voy a poner todos mis conocimientos, mi esfuerzo, mi dinamismo, mi entusiasmo para ver cómo se rescata y se le da vuelta y se regresa nuevamente a darle la salud a ese municipio que tanto lo necesita. Ok, los salvadoreños recordarán haber visto al doctor Vicente Cotto regalándonos consejos médicos, teniendo una valiosa participación en el tema de los precios de los medicamentos. Si usted pudiera, no me quiero centrar mucho en este tema porque quiero ir a hacer una evaluación del municipio, pero si usted pudiera hacer quizás un recuento como la forma más sintética de su gestión de los elementos más relevantes, ¿qué destacaría? 3 conceptos. Primero, precios, que fue con lo que iniciamos la gestión. Segundo, calidad. Este es un ejercicio que ya venimos haciendo por años. La calidad no es fácil, pero hemos logrado posicionarnos como país en Centroamérica, en el que tiene la industria mejor capacitada y obviamente estamos también con ese desafío para los productos que vienen del exterior. Y el tercero es el uso racional. Es interesante, Sergio, porque el programa que tenemos desde hace 4 años es un programa de formación, un programa educativo, ahora ya está siendo objeto de análisis de la Organización Panamericana de la Salud para exportarlo a otros países, porque ha tenido un éxito increíble en el país. Solo una cifra te doy, Sergio. Con ese programa de uso racional de medicamentos, que es un programa educativo general, nosotros hemos logrado que más de 150,000 personas se dejen de automedicar. Y estos son datos estadísticos que surgen de la encuesta de hogares múltiples.
De tal manera que en un año nosotros hemos bajado casi 5 puntos la automedicación. Así que estos son como las 3 grandes apuestas que hemos hecho en la Dirección Nacional de Medicamentos. Hemos recién finalizado, Sergio, la evaluación que la Organización Panamericana hace de las agencias reguladoras. En Centroamérica no hay una sola agencia que había sido evaluada y nosotros en este momento hemos alcanzado el más alto estándar en el tema de regulación de medicamentos. Ok, doctor Cotto, debo de preguntarle, ¿qué hizo usted diferente? Es decir, ¿cómo es que usted sí en alguna medida pudo llegar a un feliz término en bajarle precios a los medicamentos, aumentar la calidad y el tercer pilar, como usted lo mencionaba, lo iba apuntando, uso racional? ¿Cómo es que usted sí lo pudo hacer y gobiernos anteriores no? Porque yo debo de ser honrado. De pronto a mí lo único que se me viene de gobiernos anteriores que lo ofertaron es el tema, no tengo mi celular acá, pero la famosa portabilidad numérica, la gran alianza por la familia, y no llegaba. Es decir, ¿qué hizo usted de diferente para que los salvadoreños ciertamente compraran a mejor calidad a un precio justo, si lo podríamos llamar así? Bueno, el primer pilar grande en toda gestión es lo que es el diagnóstico y la planificación. Nosotros, Sergio, hemos pasado cuidadosamente un proceso de diagnóstico y de planificación cuidadosa, de tal manera que el trabajo que hemos hecho durante estos 4 años ha sido un trabajo ordenado. La segunda cosa que me parece que es también clave es el incluir una amplia participación de todos los sectores involucrados. En eso no escatimamos esfuerzos, Sergio. Nosotros reunimos en la mesa a todos los actores, hablamos, nos pusimos de acuerdo, queríamos visualizar qué tipo de país queríamos en el proceso de los medicamentos y de esa manera escuchamos a todos. Y la tercera cosa importante es reunir un equipo de trabajo que sea técnicamente capaz. Es importante porque a veces uno tiene la tendencia de pensar que un amigo, un pariente o un recomendado le va a resolver un problema. Pero en este caso nosotros fuimos muy cuidadosos en la selección del personal, de tal manera que ahora tenemos un plantel de cerca de 200 y pico de empleados que están técnicamente capacitados. ¿Voluntad, consenso? ¿Ahí lo podría relacionar? Sí, y gestión. Porque es importante, y cualquier desafío importante, cualquier desafío grande que uno tenga, tiene que contar con estos 3 elementos que me parece que son esenciales en cualquier receta. Insisto, primero de ellos, la planificación cuidadosa. Segundo, el incluir a todos los sectores, escucharlos, plantear, hablar, pero sobre todo escuchar, eso es importante. Y la tercera cosa es el equipo que debe de reunirse, porque entre más grande es el desafío, más importante resulta el trabajo en equipo. Aquí, Sergio, no existen llaneros solitarios exitosos. Aquí de lo que se trata es que cualquier desafío importante pueda tener realmente un equipo de trabajo que responda y que responda técnicamente. Para que así, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de precios, nosotros tenemos un equipo de economistas que están haciendo inteligencia de mercado, están tomándole el pulso a cómo están los procesos de compra, de venta de medicamentos, cómo está eso en la región, para que no nos vaya a sorprender ningún proceso de desabastecimiento. Y esto lo tenemos nosotros bien aceitadito. Y esto es precisamente producto de que el personal que está trabajando ahí es un personal que técnicamente es capacitado. Ok, me quiero desplazar, producción, acompáñeme. Les presento el tradicional collage de noticias que ya habíamos adelantado. Y dice así, por favor. Partidos cerraron internas, pero Tribunal Supremo Electoral tiene recursos pendientes de los cuales podrían cambiar ciertamente el resultado. Tribunal Supremo Electoral licita compra de tecnología a través de Volpros. Tribunal Supremo Electoral crea comisión reguladora de campaña electoral adelantada. Precandidatos del PCN renuncian ante amenazas. Espero que seamos más que uno para tener la llave dentro de la Asamblea Legislativa. Habla de los diputados independientes. Por no revelar información de donantes, Sala evalúa sanciones a los partidos políticos y luego que le entramparon en la Sala de lo Contencioso Administrativa. Santa Tecla pone en marcha el plan de renovación de barrios. Vicente Cotto, existe una única inscripción en Santa Tecla que es la planilla que yo llevo.
El gobierno solo ha ejecutado el 15.9% de inversión pública en lo que va del año. Presidente Salvador Sánchez Serén pedirá a directivos de AFP ceder en reforma de pensiones. Tregua entre pandillas se dio por invitación del gobierno, testificó Colindre, parte de las noticias más emblemáticas acaecidas en los últimos días. Doctor, vamos a entrar ya en cómo usted llega a ser el candidato del partido FMLN, cómo se dio esta elección, cómo se dio el resultado y cuál ha sido en alguna medida el respaldo que hasta este momento usted ha recibido y que espera en el futuro de parte del partido al cual dignamente usted representa. Bueno, lo primero que sucedió es una plática con mi jefe, el presidente me llama, estuvimos hablando de la posibilidad de la candidatura en Santa Tecla. Yo le dije a él que lo iba a pensar, me di un espacio de 2 semanas, pero aproveché para hacer consultas con la familia, aproveché para preguntarle al señor también y aproveché también para hablarle al liderazgo del municipio, del FMLN. Después de todo esto reunimos la información y entonces tomé la decisión de aceptar. Hablé de nuevo con el presidente. Ambos estuvimos conversando de la preocupación en el tema de la dirección de medicamentos, de tal manera que acordamos el mantener en ese trabajo por lo menos algunos meses y después ya dedicarme obviamente cuando ya quede inscrito como candidato a la campaña electoral, que obviamente va a ser en su momento y tomando en consideración todos los temas legales. A partir de entonces, Sergio, lo primero que hice es hacer una evaluación de qué es lo que ha hecho el actual alcalde, de Santa Tecla. Aguánteme un ratito, deseo preguntarle algo antes de pasar al otro tema. ¿Quién se va a quedar en la Dirección General de Medicamentos? Y como yo converso con todo el mundo y a la misma vez no converso con nadie, hubo mucha preocupación de lo logrado y que se llegara a perder. No voy a mencionar nombres, pero sí habían nombres que vendían terror y que podían llegar, y debo de ser honrado y decirlo abiertamente. Se especularon acerca de ciertos nombres que podían llegar en sustitución de su persona. ¿Quién va a quedar en la Dirección General de Medicamentos, doctor? Esa es una decisión que tomará el presidente. Sin embargo, yo quiero insistir en este punto porque tanto es una preocupación mía como es una preocupación también del presidente de que el proceso exitoso que ha tenido El Salvador en el tema de regulación de medicamentos se mantenga. De tal manera, y de toda la industria farmacéutica. Bueno, por supuesto, por supuesto, hablando desde el punto de vista, que usted les ofreció, por la estabilidad. Desde el punto de vista gubernamental, el presidente, que es mi jefe, él está preocupado de que se mantenga este proceso de la manera que se ha hecho. Y digo esto porque ciertamente ya el tema de la regulación en El Salvador ha pasado ya a las fronteras nacionales. De tal manera que ya este es un tema incluso que internacionalmente se conoce. Así que esta es una bandera que El Salvador tiene a propósito del proceso regulatorio. Regresando al punto, entonces, lo primero que hice, Sergio, es evaluar el trabajo del alcalde. Y cualquier planificador lo sabe. Usted lo que tiene que hacer primero es evaluar cuáles son los planes propuestos y a partir de entonces ver el resultado que se ha tenido. Esto me llevó simplemente a desistir por una razón. El actual alcalde en los primeros 2 años de trabajo no ha hecho ni siquiera el 25% de lo que debería de ser en el primero y el segundo año. Entonces no se puede evaluar. No se puede evaluar porque las promesas que hizo en el primer año no son ni siquiera en el primero ni en el segundo año. En el 25% de los casos han sido logradas. De tal manera que entonces, como no se puede evaluar en base a los planes, entonces procedí a usar uno de los métodos que, por cierto, es bíblico. Decía el Señor Jesucristo que por los frutos los van a conocer. Entonces, veamos cuáles frutos. La primera sesión de consejo, Sergio, el alcalde planteó que se le delegara al señor alcalde municipal la administración del personal a que se refiere el numeral 2 del artículo 30 del Código Municipal. En este caso, Sergio, este artículo lo que hace es que le asegura que son facultades del Consejo nombrar tesoreros, gerentes, directores. Tú sabes como abogado, Sergio, que cuando una ley es expresa en una atribución, uno no la puede cambiar. Entonces, en este caso,
lo que aparece en el código municipal, el alcalde lo estaba pidiendo de que esta situación se le delegara a él. A partir de entonces hemos encontrado, Sergio, una serie de anormalidades en el proceso de gestión municipal que nos ha llevado a concluir de que muchas de estas cosas incluso deben de ser examinadas cuidadosamente, porque algunas de estas, a nuestro juicio, tú sabes que no soy abogado, Sergio, pero a nuestro juicio son cosas que deben de ser cuestionadas ya desde el ángulo legal. Así como esta fue la primera reunión de consejo. El alcalde entonces pidió quedarse con esa atribución que el Código Municipal expresamente se lo da al consejo. Ahora, en este caso, se le da esa atribución y ¿qué es lo que hace? Despidió 500 personas. Ahora, cuando uno ve en una administración, cualquiera que sea, en un negocio o en una institución, y menos en una institución pública, que en el primer día del trabajo y en los primeros meses se despide a 500 personas de un total de 1.200 empleados, estamos hablando prácticamente de dejar esa institución sin todo ese proceso técnico que se ha venido desarrollando. La excusa que dio en ese caso el señor alcalde en su momento fue de que él quería quitarle toda la grasa al aparato del Estado, en este caso al municipio. Pero es interesante porque ahora, a 2 años de haber iniciado ese proceso, ya hay 900 empleos nuevos en la alcaldía. De tal manera que eso fue una excusa para quitar gente, 500, y estuvo contratando 900 personas. A partir de entonces, Sergio, hemos encontrado ya una serie de situaciones que a nosotros nos preocupan. Y tú como abogado, Sergio, me vas a entender a lo que me refiero. Ningún funcionario público está sobre la ley. Yo no puedo decir, la ley dice que el consejo sea el que lo haga y yo, por un acuerdo de consejo, voy a decir no, ahora el alcalde lo va a hacer. Así, de esa manera, nosotros hemos encontrado varias situaciones. Otra cosa que a nosotros nos llama la atención es que hay una queja que nosotros escuchamos permanentemente cuando visitamos a los tecleños, y es el famoso cobro de la videovigilancia. No sé si tú ya lo has escuchado, pero esa fue una de las promesas que se hizo, que la videovigilancia iba a ser gratis. Y sin embargo, a partir de cuando ya comenzó ya la gestión de este nuevo alcalde, porque la videovigilancia no fue idea de él, esto viene del gobierno anterior. Sin embargo, él sí comenzó ya a cobrarlo. Ahora, lo delicado del caso, Sergio, es que él lo empieza a cobrar y lo cobra como una tasa. Tú sabes que en el municipio hay 3 tipos de cobro. Uno de ellos son las tasas. Pero las tasas tienen una característica particular. La tasa tiene que venir por un servicio que te han dado que debe ser individualizado. ¿Qué quiere decir esto? Que una tasa me va a resultar de que yo estoy recibiendo un servicio que se puede puntualizar. La videovigilancia no es un servicio que le están dando a todos los tecleños. Es más, Sergio, yo aquí tengo facturas. Estas son facturas de la luz eléctrica donde aparecen cobros de videovigilancia. Todos son de Santa Tecla. Sí, ¿las podría mostrar a esta cámara? ¿Son de municipio? Son del municipio. Ahora, lo interesante aquí, Sergio, es que estas facturas son de los cantones. Y aquí se le está cobrando una tasa de videovigilancia, un servicio que no existe en los cantones, de tal manera que es un cobro ilegal. Usted no puede, Sergio, estar cobrando una tasa que es un servicio que se debe dar de manera individualizado a un sector que no tiene ni siquiera cámaras. En los cantones, Sergio, no hay cámaras. Ahora, muchas veces cuando se le ha preguntado al alcalde acerca de esto, él dice, bueno, lo que pasa es que nos hemos equivocado. Pero, Sergio, uno no se puede equivocar en un cobro de una tasa. Ahora, tan grave está el problema. Aquí tengo un ejemplo que es muy interesante. Esta es una factura que el 30 del 5, el 30 del 5 del 17, dice que el cobro era de 17.14. ¿Ok? Ahora, después este señor fue a pedir a la alcaldía una solvencia. Le dan la solvencia. En la solvencia municipal dice que él no debe nada. ¿Ok? Pero ese mismo día que se emite la solvencia, se emite una nueva factura. Y en esta nueva factura
dice que él debe $263. Ahora, estamos hablando de que este es un desorden mayúscula. Sergio, yo tengo a mi cargo una unidad financiera. Y yo les digo una cosa, si el jefe de la UFI, de mi institución, cometiera un error como este, discúlpame Sergio, pero le hacemos un procedimiento de destitución. Esto es una cosa que a mí me parece gravísima. Entonces, si estamos nosotros recibiendo cobros de servicios que no nos están dando y nos están cobrando como tasas, un servicio que, bueno, él dijo que no lo iban a cobrar, pero son promesas que desgraciadamente en el país los políticos estilan hacer. Pero por el otro lado, después cuando se hace ya el acuerdo, esto se queda, el sistema de videovigilancia se queda como que es una tasa, un servicio que se debe de individualizar. Pero aparte de eso, Sergio, tú vas a las colonias y encontrarás una cámara en una calle principal, pero en todos los pasajes no tienen cámaras. Solo hay 300 cámaras para todo el municipio. De tal manera que nadie puede decir que se puede individualizar este proceso. A mí me encantaría, Sergio, que algunos abogados hicieran una evaluación, porque nosotros tenemos una cantidad de documentos que nos están llegando, que me parece que muchos de ellos rayan con la ilegalidad, pero a mí me parece que el ente, y no te lo pido a ti, Sergio, porque no lo vas a aceptar, pero bueno, en Santa Tecla hay un grupo de abogados que son abogados tecleños, y me parece que debiera ser entonces motivo para una evaluación de estos documentos, porque ciertamente a nosotros nos parecen que esto hay vicios de ilegalidad. Deben de observarse estos cobros que se hacen a través de tasas municipales. Las tasas municipales, Sergio, no son impuestos. El impuesto sí, tú puedes decir, bueno, vamos a hacer un sistema de videovigilancia y la población tecleña lo va a pagar. Eso es un impuesto. Pero ¿sabes por qué no lo hizo por vía de impuesto? Asamblea Legislativa. Tenía que ir a la Asamblea Legislativa. Ok, vamos a hacer la primera pausa comercial. Quédese con nosotros, tenemos mucho que conversar esta noche con el candidato del partido FMLN para la alcaldía de Santa Tecla, el doctor Vicente Cotto. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia con esta nota donde el Tribunal Supremo Electoral crea comisión reguladora de campaña electoral adelantada que recoge este rotativo electrónico. Queremos presentar el siguiente sondeo. Es que nos fuimos a las calles de San Salvador y le preguntamos a los salvadoreños cuáles son sus expectativas en términos generales sobre los diferentes candidatos para alcaldes y diputados. Y esto nos dijeron. Escuchemos. Hasta la fecha hemos tenido diferentes cambios de gobiernos y no se han visto ningún tipo de cambio para la gente pobre, para la gente necesitada. No se ha visto ni de un lado ni del otro lado. Entonces eso es lo que a mí me dice, de que necesitamos cambio, gente nueva, que sangre joven, mentalidad nueva, que vea hacia el futuro. No que vean el pasado y que empecemos a abrir cuentas viejas, que no, eso no. Hemos tenido casos de personas profesionales que también han dejado mucho que desear. Digamos, en cierta medida, la mayoría carecen de un título profesional, entonces creo que eso da un déficit en la administración. Bueno, como toda la gente esperamos a alguien honesto, porque son los que cuidan el dinero del pueblo. Así que lo que esperamos es que cumplan todo lo que prometen. Deberían asumir bien el cargo que les acreditan, ¿verdad? Para que los demás personas el pueblo pueda sentirse un poco satisfecho con ellos. Bueno, en primer lugar, que sean honestos y que sean honrados, porque dejan mucho que desear. Y que lo mismo que vive el pueblo lo apliquen para ellos, ¿verdad? Si es posible, si verdaderamente quieren servir al pueblo, debieran de ganar el salario mínimo, porque eso gana el pueblo en El Salvador, el salario mínimo. Son pocos los que ganan un salario más alto. Entonces ellos, si son servidores públicos y tienen buenas empresas y tienen buenos negocios, debieran de ganar el mínimo o debiera de ser ad honorem. Eso es lo que yo esperaría de ellos. Cuando ellos hagan eso, vamos a creer que verdaderamente están pensando en el pueblo, porque la mayoría de ellos siempre salen ricos después de utilizar un escaño en la asamblea.
también podemos pensar que ellos no han querido aprobar la ley, ¿verdad? Siempre la ley se aplica para los más pobres, pero para ellos no se aplica. No quisieron que se les hiciera cuenta de cómo habían adquirido todas sus riquezas. Y eso significa que están escondiendo algo y que han robado. Bueno, esto es lo que opina la población salvadoreña con relación en términos muy generales a los políticos que en diferentes encuestas se pondera en términos muy negativos. Doctor Cotto, seguimos con el análisis del municipio que estaba desarrollando antes de irnos a una pausa comercial, por favor. Bueno, aquí tengo otro dato que me parece interesante de compartirlo con los amigos tecleños. Este es el plan anual de adquisiciones del 2017. De enero a junio, el municipio ha gastado $696,000 en armas. Sergio, estamos hablando de armas 9 milímetros, fusiles de asalto, materiales de defensa, fusiles, etcétera, municiones, chalecos antibalas. Estamos hablando de $696,000 en 6 meses. Ahora, si a esto lo cruzamos con las cuentas por pagar del mismo periodo, encontramos algo interesante. No aparece una cuenta por cobrar de armas. En otras palabras, ya se pagaron. Pero sí aparecen aquí cuentas por pagar. Por ejemplo, a Mides se le deben más de $200,000. O sea, estamos hablando, Sergio, de que cuando uno establece prioridades en el municipio, y por eso cuando yo digo que se está enfermando el municipio de Santa Tecla, estamos hablando de datos concretos. Yo creo que a todos nos preocupa la seguridad, pero realmente el disponer de casi $700,000 en 6 meses para comprar armas, esto me parece que hay que examinarlo. Ahora, esto traslapado con la seguridad que se presta o el servicio, ¿ha mejorado esto en el municipio? Ok, esta es otra cosa interesante, porque uno de los temas que me parece que son claros, que son científicamente demostrados, es que no son las armas las que van a resolver el problema de la inseguridad. Hay una ordenanza ya, que es una ordenanza contravencional, que tú la conoces, Sergio, que ahí se establece claramente que para poder caminar en ruta de un municipio seguro, obviamente el tema propiamente de la coercividad que debe tener el Estado es importante, pero para eso incluso están cuerpos como el de la PNC, que en esencia sirven para eso. Pero además de eso, hay otras estrategias que se deben de poner a caminar, como por ejemplo el ampliar los espacios públicos, el tratar de ver cómo nosotros logramos convivir juntos, el educarnos para eso. Y obviamente el combate al delito también es importante, pero no es el único elemento que hay que tocar en el tema de la seguridad. Y en este sentido, a mí sí me preocupa que se han descuidado y cerrado esos espacios. Sergio, de las primeras cosas que hizo este alcalde es cerrar los espacios de participación. Las 30 mesas que habían, Sergio, de participación ciudadana se cerraron. Y eso le está quitando la posibilidad de conversar a la gente. Acabo de estar con un grupo de personas adultas mayores y ellos me decían, las primeras semanas nos dieron la sorpresa cuando llegamos al salón, que nos reuníamos en el cafetalón, de que ya no podíamos entrar, lo habían cerrado porque lo iban a cambiar, le iban a remozar. ¿El cafetalón? No. Era un local donde se reunían los adultos mayores. Pero esa fue una excusa para cerrarles la puerta y que ya no tengan dónde reunirse. Ellos han tenido que buscar otro salón. Y así como esto, Sergio, todas las mesas que se estaban desarrollando y que estaban sirviendo precisamente para platicar de los problemas que son problemas muy locales de una comunidad, de una colonia, de un caserío, de pronto se cierran esos espacios y eso lo que trae como consecuencia precisamente es mayor tensión, mayores problemas incluso de convivencia. Entonces, lo que tenemos que ir pensando es que esas mesas de participación se tienen que activar de inmediato. Nosotros, Sergio, ya estamos trabajando en la conformación, ya llevamos 8 de las 30 mesas conformadas, precisamente para volver nuevamente
a poner ese ambiente de participación que es tan necesario en una comunidad. Porque los problemas que hay en un caserío son diferentes a los de una colonia y deben de tratarse en el seno, en la interioridad de esa comunidad. Pero para eso tienen que abrirse esos espacios. Si nosotros lo que estamos haciendo, Sergio, es cerrando los pocos espacios de convivencia que pueden haber, estamos cerrando las posibilidades de platicar, lo que estamos haciendo es poniendo un detonante social. Y entonces, Sergio, estas $700,000 en armas que se están comprando ya no van a ser suficientes. Ok, debo interrumpirlo porque en el primer segmento usted hizo una referencia a que diferentes abogados deberían de analizar lo que está sucediendo precisamente con esta carga impositiva, de la cual se ha manejado como una tasa y que la naturaleza misma es un impuesto, por lo tanto debería haber sido conocido dentro de la Asamblea Legislativa. Usted hizo una referencia, inmediatamente se han comunicado con nosotros y por supuesto en 8 en Punto tenemos las puertas abiertas para todos los salvadoreños que de una u otra forma piden una participación, un derecho de respuesta, una réplica, etcétera. Tengo en línea al licenciado Alonso Mena, quien es un abogado y miembro de la Asociación de Abogados Tecleños, a la cual usted hacía referencia, y él ha pedido, por supuesto, también su participación. Licenciado Mena, muy buenas noches, un gusto tenerlo en 8 en Punto. Buenas noches. Bueno, usted pidió la llamada telefónica y le pido a la brevedad posible que nos pueda exteriorizar cuáles son los conceptos que usted nos quiere transmitir esta noche. Bueno, nosotros pertenecemos a la Asociación de Abogados de la Libertad. Y pues como parte de la población tecleña, estamos interesados en que toda esta documentación que el doctor se ha hecho referencia, podemos contribuir como profesionales del derecho a hacerle un estudio, un análisis jurídico de toda la documentación, y si en un momento determinado encontramos que hay indicios de algún ilícito, podemos también dar el aviso correspondiente a la Fiscalía o a alguna otra institución donde pueda hacerse una investigación más profunda de todo lo que está aconteciendo en la alcaldía, con el objeto de poder dar una opinión jurídica de todos los gastos que la comuna está haciendo. Ok, entiendo que usted, licenciado Alonso Mena, su llamada es para ofertarle al doctor Coto y al pueblo tecleño, si es el caso, el análisis correspondiente con relación a esto que él ha planteado, ¿cierto? Por supuesto. Esta es nuestra colaboración como parte del pueblo tecleño. En alusión, doctor. Bueno, muchas gracias por responder y yo quisiera hacerle llegar, tal vez más adelante nos ponemos de acuerdo, hacerle llegar la documentación, porque sí tenemos suficiente evidencia. Nosotros obviamente no lo hemos evaluado con el ente que ustedes lo harían, pero sí me parece valioso que se haga esa evaluación y, como usted dice, después ver a dónde hay que presentarlo, tal vez a la Fiscalía, a la Corte de Cuentas, al Tribunal de Ética, en fin, eso habrá que decidirlo. Pero sí le agradezco muchísimo y nos vamos a poner en contacto, licenciado. Gracias, doctor. Sí. Vamos a la orden. Licenciado Mena, le suplico quédese con nosotros. En segundo, producción le va a tomar los datos para hacérselos llegar al doctor Coto para, por supuesto, poderlo contactar, ya que usted se ha ofertado precisamente para este tema. Muchísimas gracias. Ok, regreso con usted, doctor. Seguimos con el análisis. Bueno, más adelante ya le van a tomar los datos al caballero que usted hizo alusión, llamó y pidió la oportunidad de poderse referir a este tema. Seguimos el análisis. ¿Qué otros elementos usted ha identificado dentro de la comuna de Santa Tecla? Es decir, el ordenamiento, que es parte del andamiaje de propuestas de la mayoría de alcaldes, se ha realizado en feliz término. En algún momento se dieron algún tipo de manifestaciones con actos de violencia, pero se logró superar esto. ¿Cuál es el análisis? Yo creo, Sergio, que nosotros tenemos que reconocer cuál es el estilo de conducción municipal que sigue un alcalde. Yo creo que esto incluso pudiera replicarse en todos los municipios del país,
para poder darnos cuenta y hacer una decisión inteligente en el momento de las elecciones. El primer estilo que precisamente es el que sigue el actual alcalde en Santa Tecla, Roberto Dabuizón, es un estilo de conducción municipal para las elecciones. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, yo me olvido del tecleño durante los años intermedios y cuando ya se aproxima la elección me acerco. Y esto precisamente usted lo puede visualizar. Ahorita se están haciendo casi diariamente eventos y situaciones precisamente para promover la futura candidatura. Yo recuerdo que una de las primeras visitas que hice para ir explorando esta situación fue precisamente a Las Delicias. Y ahí me decía un vecino, mire, antes de las anteriores elecciones vino el candidato Roberto Dabuizón a prometernos que iba a arreglar una calle. Arregló la mitad. ¿Cuál calle es esta, doctor? En Las Delicias. Y me decía... ¿Pero no se tiene identificado el nombre? No me acuerdo ahorita, pero pues se lo puedo conseguir si quiere, si le interesa. Pero me decía él, hicieron la mitad de la calle. Y después pasaron todos los 2 años y ya no se hizo nada. Ahora en este momento que ya nos estamos acercando a un evento electoral, entonces ya hay movimiento para hacer la otra mitad. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto, Sergio? Cuando llega un candidato que únicamente se aproxima antes de las elecciones, esto es hacer un gobierno municipal para la elección. ¿Cuál es otra alternativa? La otra alternativa es hacer un gobierno municipal para el municipio. Pero no es la más importante ni es la mejor. La más importante y la mejor es hacer un gobierno municipal con el municipio. Y eso es una construcción. Esto no se hace, Sergio, de la noche a la mañana. Por eso ahora se recuerda que le mencioné al principio que lo que yo considero eran los elementos sustantivos de mi trabajo en la dirección de medicamentos. Uno de ellos tiene que ser precisamente el que podamos sentarnos con todos los interesados. En este caso estamos hablando de todos los tecleños. No excluir a una parte, sino incluir a todos los tecleños para discutir cuál es la Santa Tecla que nosotros queremos. ¿No están incluidos en este momento, doctor? Una de las cosas, Sergio, que yo estoy viendo consistentemente es que todas las organizaciones que se tenían de mesas de participación se cerraron. 30 mesas, Sergio, se cerraron. Mujeres, jóvenes, adultos mayores, por sectores. Obviamente esas personas que estaban ya aprendiendo a participar, porque mire, Sergio, el cambiar esa política para la elección a una política para el municipio no es fácil. Requiere que todos nos vayamos formando para conversar, para que podamos discutir, para que podamos incluso disentir. Nosotros, Sergio, podemos no estar de acuerdo en algo, pero eso no quiere decir que nos vamos a pelear. Tenemos que sentarnos y, ok, ¿cuál es su punto de vista, Sergio? Porque uno debe entender que en el punto de vista del otro, aunque sea diferente del mío, hay riqueza y hay que aprovecharla. Entonces, no es excluyendo a la gente que vamos a ganar, sino es sumando, que todos podamos tener una participación, y aunque la idea que yo presente no sea buena, sea descabellada, pero el hecho de que yo esté participando, eso me abre un panorama diferente. Ok, doctor, necesito hacer una pausa comercial, pero no me quiero ir todavía a publicidad sin hacerle una pregunta de rigor, no solamente como salvadoreño, como abogado y amante de un sistema de libertades. Ya no hay marcha atrás en tema de la democracia, y ciertamente 8 en punto ha abierto una brecha muy importante para el tema del debate. Yo voy a realizar con producción muchísimos debates. Vicente Coto va a debatir en 8 en punto con todos los candidatos de los otros partidos políticos sus ideas. Me encantaría. Es más, Sergio, yo prefiero hablar cara a cara que utilizar otras formas, otras vías. Ok, ¿se está comprometiendo acá para acompañar? A mí me encantaría realmente que con los candidatos, porque no solamente hay uno, con los dos candidatos que en este momento existen, podamos sentarnos para platicar acerca de los problemas de Santa Tecla y cuáles son las soluciones que proponemos. Esto es el ejercicio que debemos de hacer permanentemente en este país. Suficientes problemas nos ha generado el que no podamos ser tolerantes para sentarnos y platicar. Mira, hay veces, Sergio, cuando yo empiezo a escuchar
que una persona descalifica a la otra solo porque es oponente, porque es adversario, sin escucharle la idea. Eso es triste, Sergio. Y en realidad nosotros tenemos que aprender a hacerlo. Ok, voy a pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Seguimos conversando con el doctor Vicente Coto, quien es candidato a la alcaldía de Santa Tecla por el partido FMLN. Doctor, seguimos con el análisis del municipio del cual usted ha realizado, por favor. Bueno, una de las cosas que fue interesante es que en la anterior campaña Roberto Dahuizón empezó a marcar con color los hoyos de los municipios. Y decía, ok, estos son los hoyos que no han podido tapar el gobierno actual, pero yo lo voy a hacer. Esta foto fue tomada hace 2 semanas. Y ahí están los círculos. Están todavía los hoyos. Incluso estos hoyos se han multiplicado. Estas son fotos recientes. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿realmente estas ofertas son ofertas únicamente para lograr votos? Y estas son preguntas que se tiene que hacer el ciudadano. Porque mire Sergio, la única disponibilidad que tiene de fondos para este año, para bacheo, es de $500,000, no hay más. Y él se comprometió a que no iba a haber un solo hoyo al final del periodo. No se puede tapar. Bueno, ahorita está haciendo un plan de bacheo que incluso eso no le va a durar mucho porque nada más le está poniendo un poquito de cobertura al hoyito. Ahora, esto es precisamente lo que nosotros debemos de dejar de hacer, Sergio. Nosotros tenemos que dejar de hacer política para las elecciones y tenemos que empezar a construir primero un proceso en donde se haga la política para el municipio. Pero después insisto, porque mire, los movimientos actuales de municipalismo hablan de la gobernanza del municipio. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay que empoderar al ciudadano para que pueda tomar las decisiones en qué va a gastar el dinero, en cuáles son los proyectos que se van a realizar. Y obviamente con la limitación de recursos que tenemos, nosotros podemos hacer más si realmente incluimos a la gestión, a las personas en la gestión municipal. En este sentido, Sergio, yo creo que una de las grandes apuestas que tenemos que hacer ahora en las próximas elecciones es ya no seguir planteando una política para las elecciones y hacer ofertas y decir, mire, yo voy a acabar con todos los hoyos en el municipio, yo voy a acabar con toda la delincuencia y las pocas cosas que hay que hacer, por ejemplo, incluir al ciudadano en la planificación. Sergio, yo no sé si usted escuchó que de las primeras cosas que planteó el alcalde que iba a hacer con el Cafetalón es que iba a hacer un lago. Y decía, bueno, ahí el tecleño va a llegar a pescar. Un lago. Un lago. Eso fue de las primeritas cosas que dijo. Obviamente se dio cuenta que fue una cuestión totalmente rechazada, porque ya el Cafetalón tiene una vocación y no es de lago. Ahí se reúnen 7 ligas, algunas de ellas con 70 equipos a jugar. Cada equipo con 20, 25 personas. Son miles de personas las que llegan a jugar al Cafetalón, que no van a ir a pescar. Después la segunda propuesta que pensó es, bueno, voy a hacer un estadio para deporte de exhibición, quitándole la vocación que tiene de un lugar para hacer deporte comunitario, deporte donde llega la población tecleña, los buenos, los regulares, los malos, los que están de sobrepeso, todos necesitamos hacer ejercicio. Vamos a hacer entonces un estadio de exhibición. Obviamente tampoco eso fue del agrado de los usuarios del Cafetalón. Ahora la tercera propuesta es que está con un famoso plan maestro, y en ese plan maestro está hablando, yo no sé si usted ha escuchado esto, Sergio, food truck, en palabras españolas. ¿Fútbol de camión? No, food. Food, ¿cómo no? La venta de comida. Entonces, rastras de comida rápida. En eso quiere convertir el Cafetalón. Ahora, si por el otro lado yo me siento
con los usuarios del Cafetalón, para escucharles, para saber cuáles son sus inquietudes. Ellos lo que quieren es que las canchas se mejoren. Ahora, ¿cómo se van a mejorar las canchas, Sergio? Si ahora se les permite a camiones grandes, que pasan en medio de las canchas haciendo pedazos en el invierno, las canchas. ¿Cuál será la apuesta realmente de permitir? Nosotros tenemos fotos de camiones que entran cargados y pasan en medio de la cancha. Imagínense lo que significa si usted en su casa, en el jardín, mete un camión y en ese momento lo pasa por la grama. Ahí se acabó usted la grama, Sergio. ¿Cuál será la apuesta de dejar entrar los camiones para acabarse con las canchas? ¿Cuál será la apuesta de estar deforestando el Cafetalón? ¿No será más fácil, más productivo, más efectivo sentarse con la gente que utiliza el Cafetalón? La gente que diariamente va a hacer deporte, la gente que tiene ya recuerdos, porque mire, Sergio, ahí en el Cafetalón han surgido incluso grandes atletas, deportistas famosos. Nosotros tenemos, Sergio, que entender que para que un proyecto comunitario funcione, se debe tomar en cuenta a la población. Y eso me parece que es uno de los cambios que son quizás los más necesarios en este momento, que en las próximas propuestas que se haga precisamente esa apuesta de escuchar a la gente. A mí me agradó, Sergio, cuando estábamos en el proceso de juramentación, hubo una propuesta de las líneas para poder elaborar las propuestas de trabajo de todos los municipios en el país. El partido nos mostró. Y sabe que uno de los ejes es precisamente consultar con la población, escucharles. Pero no escucharles simplemente como parte de un ejercicio para las elecciones, sino que realmente sea un proceso genuino, donde se recojan esas ideas, se puedan ordenar, se planifiquen y después entonces ya se hagan propuestas que van a dar resultado. Porque probablemente un lago en algún otro país del mundo podía ser una oferta interesante, pero en el único parque donde llega la gente en Santa Tecla a jugar sábado, domingo, los días de semana, en la mañana, hay gente que está haciendo sus ejercicios muy temprano. Realmente el decirle voy a hacer un lago, eso no tiene sentido. Doctor, bueno, hay varios amigos televidentes que me han escrito. ¿Usted ya tiene articulado en alguna medida alguna propuesta que presentarle al pueblo tecleño en este momento? Sí. ¿Cuáles serían? Precisamente para ser congruente con lo que estoy diciendo, Sergio, la primera propuesta que yo quiero hacerle al pueblo tecleño es que hay que escucharles para poder reunir la información y organizar lo que va a ser nuestro plan de trabajo en los próximos 3 años. Yo quisiera poner a su disposición esta, que es una dirección de correo electrónico, info@vicentecoto.com. Esta es un sitio, si usted no nos puede hacer llegar por otro medio su comunicación, por favor utilice esta dirección de correo. Nosotros, Sergio, nos estamos, y aprovechando en este momento que todavía no se puede hacer campaña, pero nos estamos acercando a la población para escucharles, para saber realmente cuáles son sus inquietudes y no cometer estos errores básicos de querer hacer cosas en lugares donde no tienen esa vocación para hacerse. Entonces es importante, porque a mí no me costaría, Sergio, agarrar algunos libros de municipalismo, ordenar algunos proyectos y presentarlos, pero realmente nosotros queremos ser consecuentes con lo que estamos diciendo. Nosotros queremos, Sergio, que las propuestas que les presentemos a corto plazo a la ciudadanía nazcan, se produzcan, se originen precisamente de la consulta popular. Y en eso estamos también elaborando esas mesas de participación para que podamos tener no solamente esa oportunidad de recoger insumos, sino más adelante estas mesas pueden colaborar realmente en el ejercicio de la gestión municipal. Ok. Bueno, Franklin Alexander Rodríguez, Tati Amaya, muchísimas gracias. Franklin me pide de favor que podamos invitar al alcalde de Jiquilisco a nuestro programa. Claro que sí, vamos a
a invitar a la mayoría de los alcaldes y de los candidatos a alcaldes posibles para que nos expongan cuáles son sus plataformas y, por supuesto, qué es lo que le ofrecen a cada uno de los municipios. Se vienen unas elecciones ya el próximo año de alcaldes y diputados, y una de las cosas que está pidiendo las personas es que no haya una campaña adelantada, que respeten los términos. De hecho, el Tribunal Supremo Electoral ya ha sancionado sobre este tema a muchos alcaldes que en algún momento llevan como una ventaja porque pueden hacer propaganda con recursos de la misma alcaldía. Sobre este tema, va a respetar los términos, los plazos, que son dos cosas muy diferentes, procesales que el Tribunal Supremo Electoral ha establecido previamente en una legislación para pedir el voto. Por supuesto. O sea, una de las cosas que a mí me ha caracterizado, Sergio, incluso en mis gestiones, yo tengo ya casi 20, un poquito más de 20 años de estar trabajando para la administración pública, y una cosa que he aprendido muy claramente es que una persona no puede estar sobre la ley. Estos actos, como el que mencioné al principio, de estarse delegando cosas indebidamente o ilegalmente, para mí son cosas que no se deben de hacer. Y por eso es importante que se respeten los plazos. En este momento lo que estamos haciendo, Sergio, por cierto, lo estamos haciendo en mis horas que no son de trabajo. Estamos respetando, además tengo muchísimo trabajo que hacer en la dirección de medicamentos todavía mientras trabaje ahí, pero en horas que no son hábiles estoy consultando con la población. Y este es un derecho que tenemos los ciudadanos, Sergio, independientemente que vayamos a ser candidatos o no, pero este es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, de poder conversar con la gente, de saber qué es lo que están pensando, cuáles son las ideas que se tienen para que salga el municipio de Santa Tecla digamos, exitosamente de muchos procesos que tiene. Ok, me quiero desplazar, doctor, y quiero presentarle a usted y a los amigos televidentes parte de la gran cantidad de participación ciudadana que esta noche usted nos ha trasladado, no solamente con la pregunta, sino que también con los conceptos emitidos de nuestro invitado. Me desplazo, Carlos Arévalo. Nadie que tenga expediente abierto en probidad debería de postularse a diputado o alcalde con relación a la pregunta que colgamos en las diferentes redes sociales. Seguimos, Josué. El país necesita líderes, no candidatos a robar más de los impuestos. Además, los partidos nunca hacen un relevo general de personas e ideas. Seguimos. René García, gracias René, gracias a todos los amigos televidentes. Cuando ganan y llegan al poder, se aumentan los salarios y usan dineros para despilfarros. Solo basta ver dentro de la Asamblea Legislativa y sus asesores y seguro médico hospitalario del cual hacen uso. Mi país agoniza. Es fácil hablar y prometer, pero cuando ganan, ya no son ellos los que deciden, sino el partido. Son los que dicen qué hacer y qué no pueden hacer. Seguimos. Luis Contreras, gracias Luis. La tregua del gobierno con las maras la fortalecieron y poseen un arsenal de armas grande. Es necesario que los del CAN también se equiparen. Perfecto, hay que reformar la ley. Jorge Beltrán Luna, por favor, no vayan a experimentar con otra tregua. La gente repudia esa sinvergüenzada que hizo el señor Funes y varios de sus gabinetes. Seguimos. Hugo, aparte del cobro de videovigilancia, tenemos que pagar a los vigilantes de las colonias y eso no es correcto y la alcaldía lo permite. Fermín Mejía, muchísimas gracias. Fermín, doctor Coto, el actual alcalde de Santa Tecla, no ha cumplido ni el 30% de su plan de trabajo. Se necesita un verdadero cambio. Seguimos. Álvaro Moratalla, Sergio, pregúntele al doctor Coto qué piensa de bajarse los sueldos al salario mínimo de los funcionarios para que haya justicia en El Salvador. Álvaro, ya se lo preguntamos. Doctor Coto, vengo con usted. Parte de las manifestaciones que ocupan los salvadoreños en las redes sociales, voy con usted, por favor, para la reacción. Bueno, en primer lugar, el último comentario. A mí me parece que estar pensando en bajar todos al salario mínimo es estar pensando inadecuadamente. Lo que tenemos que pensar es cómo mejoramos las condiciones
del salvadoreño. Y en este sentido, me parece que si hablamos de justicia, lo que estamos queriendo pensar es cómo realmente la condición de las personas pobres mejoran, cómo se desarrolla el país, cómo se mejoran las fuentes de trabajo. De tal manera que el pensar en positivo me parece que nos va a llevar a un buen sitio. Perfecto. Doctor, amigos televidentes, hacemos otra pausa en 8 en punto. Ya volvemos. Quédese con nosotros. Muchísimas gracias. Estamos de regreso a El Salvador. Gracias por su preferencia. El día de mañana una amiga televidente, ya lo habíamos adelantado, nos comentaba precisamente sobre la posibilidad de invitar a más alcaldes y candidatos. Por supuesto que eso lo vamos a realizar acá en 8 en punto. Cristian Flores, candidato por parte del partido Arena para buscar la alcaldía de San Miguel, homologando la participación. El día de mañana va a estar, por supuesto, acá con nosotros. Doctor Vicente Coto, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Muchísimas gracias por el tiempo destinado, no a 8 en punto ni Canal 33, al pueblo salvadoreño encarnado en nosotros. Gracias. No, muchas gracias. Y Sergio, amigos televidentes, info@vicentecoto.com. Este correo está a su servicio. Cualquier comentario, cualquier inquietud que tenga, pruebas, en fin, si quiere comunicarse con nosotros, por favor, por esta vía. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Saludo, El Salvador. Acá le vamos a dar vuelta, aquí en 8 en punto todo debe de estar recto. COSAVI DRL, uno de nuestros patrocinadores, parte activa de la entrevista 8 en punto, al igual que usted lo es también. Yo me desplazo, señores, rápidamente, y la pregunta que al inicio colgamos en nuestras diferentes redes sociales y compartimos acá con todos ustedes, que decía así: ¿cree que los actuales candidatos a diputación o alcalde tienen características idóneas para hacer una buena gestión en el cargo? Un 10% se decantaron en decir que sí y un 90% aparatosamente dijeron que no. 358 votos, señores. Siga participando porque 8 en punto no duerme. A continuación se viene Olimpia 33 Todo Deporte con el resumen de la actividad deportiva nacional e internacionalmente. Aguántenme un ratito, ya viene. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.